Como parte de la iniciativa Progrient, en esta ocasión vamos a hablar acerca de hipertensión y dislipidemia, que es triglicéridos, colesterol alto, grasas en sangre que no están en un nivel normal. Y para eso tenemos con nosotros al doctor Carlos Chávez y González. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Buenas tardes, gracias por la invitación. Aquí estamos para atender las inquietudes que usted tenga para el bien de la población. Excelente. Y doctor, en esta ocasión vamos a hacer algo muy especial. Y es que hoy vamos a hablar de una persona como usted y como yo, que vamos con nuestros diferentes exámenes y con nuestros diferentes síntomas donde el doctor. Así que te pido que pongas mucha atención, porque quien quita y este caso se parece acá al tuyo y las recomendaciones que nuestro doctor nos dé ahora puedan aplicarse en tu vida. Tenemos el caso de María, doctor. María es una mujer de 55 años que acude a la consulta médica porque sus controles de presión arterial y colesterol también están altos. No tiene otros síntomas graves, pero se siente un poco cansada. El cansancio es algo muy habitual en nosotros, pero es importante ver si hay motivos adyacentes para que exista. Ella sabe que padece hipertensión desde hace 5 años, pero no siempre toma sus medicamentos. Hace un año, su médico también le dijo que tenía el colesterol elevado, que eso es dislipidemia, pero no le prestó mucha atención en ese momento. Actualmente ella está tomando, aunque no todos los días, el medicamento losartán de 50 miligramos. A esto se nos agrega que la presión arterial estuvo en valores de 150/95, que pues sabemos que lo más conocido como normal es 120/80. Su colesterol total lo reporta en 250. Hay un colesterol malo o colesterol LDL que está en valores de 160. Un colesterol HDL, que es el colesterol bueno, en 40 y los triglicéridos en 200 miligramos. Entonces, doctor, la primera pregunta que me gustaría hacerle, ¿toda presión arriba de 120/80 es mala? Bueno, particularmente la presión arterial normal, como usted lo señaló, es alrededor de 120/80. Hay algunas diferencias entre hombres y mujeres. Las mujeres pueden tener una presión un poco más baja que esta y pueden tener alrededor de un 110/70 como valor normal en la mujer. La presión nunca debe superar el valor de 140/90 porque tal como lo dijo usted, si pasa de ese rango, esa presión está en rangos altos. A eso le llamamos hipertensión arterial. Si la persona tiene abajo de 90/60, esa persona sufre de hipotensión arterial. Los casos de hipotensión arterial son un poco más raros, pero pueden ocurrir. Pero en este tema que nos ocupa es sobre hipertensión arterial, es la persona María tiene elevaciones de la presión arterial porque tiene un valor de 150/90 y no está controlada por el medicamento losartán y porque tiene malos hábitos. Ahí usted habló que esta persona no está tomando regularmente su medicación. Y en ese caso, ¿cuáles son las acciones que ella podría hacer para mejorar su control de la presión arterial y de la grasa en sangre? Excelente pregunta. La verdad es que muchas veces nos enfocamos en el medicamento, pero usted está hablando de una situación que se llaman los estilos de vida. Los estilos de vida pueden ayudar a mantener el estado de salud de la persona, pueden prevenir enfermedades, como también pueden controlar de las enfermedades. Lo más importante es que este estilo de vida, cuando es un estilo de vida saludable, ayuda a mantener la salud. Y esa es nuestra primera propuesta, mantener la salud. Que una persona joven, aunque tenga riesgo de padecer hipertensión o colesterol alto, no lo desarrolle aún en el tiempo por unos estilos de vida saludables. Y si lo desarrolla, la alteración, que esta alteración sea una alteración fácilmente controlable. Y entonces, tanto en la prevención como el control son importantes los estilos de vida. Con eso estamos hablando, por ejemplo, que la persona tenga una alimentación saludable. La alimentación saludable sí o sí es parte del control de estas entidades. Para el caso, en la hipertensión es muy importante que las personas reduzcan el consumo de sal, que se mantengan realmente, en el caso del colesterol, como es el caso, reduciendo el consumo de grasa animal, que se llama grasa saturada,
y luego también el consumo de grasas trans, que como usted sabe como nutricionista, son el consumo de grasa que proviene de los alimentos industriales. En este punto también es importante mantener el consumo de fibra, que ayuda también a la salud de la persona. Otro punto importante es la actividad física. Cada paso que uno da es un paso por la vida y cada movimiento que hace es un paso por la vida. Por tanto, las personas que son activas, con esto hablamos de más o menos 10.000 pasos al día para una persona que es activa, y si se ejercita tiene que tener por lo menos lo que decimos los 30 minutos diarios, o al menos los 150 minutos por semana, que serían alrededor de 30 minutos por 5 días, ello ha cumplido. E incluso hay ejercicios de alto impacto ahora que pueden reducir los tiempos. Pero lo importante es que sea activa y que también sea una persona ejercitada. Otra cosa importante es el control del estrés. Es bien complicado en estos tiempos que hay mucho factor estresante, entonces, y tenemos que ejercer un control del estrés. En esta condición, si no hay una situación de control de estrés, estas personas pueden sufrir insomnio, pueden tener trastornos alimentarios y pueden incluso dejar los hábitos saludables que ya hemos hablado. Y la otra situación, incorporando este punto, son los hábitos saludables, que son importantes que las personas los mantengan y los sostengan de forma continuada. Y bueno, hablando como mujer, a veces nosotras nos dejamos por último en relación a todas las actividades que hacen, y pues eso también tiende a afectar. Otro punto que acá nos muestra son los niveles de grasas en sangre. ¿Por qué es importante esos 4 valores? Porque nosotros decimos muchas veces, me salió el colesterol alto o los triglicéridos altos, pero ahí hay otros 2 valores. Un colesterol que llamaban colesterol malo, sí, o colesterol LDL, y otro que llamaban colesterol bueno o HDL. ¿Por qué esto importa? Porque ya vemos que el colesterol total está en 250 y se nos dice que mayor de 200 no es adecuado. Pero ¿cuál es la importancia de estos otros 2 tipos de colesterol? La verdad es que cuando hablamos de estos colesteroles hablamos de un perfil de lípidos. Entonces el perfil de lípido, el mínimo es este que usted está señalando, colesterol total, HDL, que es el colesterol bueno, LDL, que es el colesterol malo, y el triglicérido, que también es parte de este perfil. En verdad, el más común de los que se envía es el colesterol total, que el valor debe de ser por menos de 200, pero lo aspirable es que nosotros tengamos un colesterol total incluso por menos de 140, que casi es el perfil que tiene el neonato, el niño menos de un mes de nacido. Ese es el mejor nivel de colesterol que se puede lograr. Hay unos estudios que se han hecho en personas que viven en estado nómada, ¿verdad? Como los esquimales y personas que viven en esos estados así, sus niveles de colesteroles están por debajo de 140. Obviamente algo estamos haciendo con la dieta occidental que nosotros consumimos. Luego está también comúnmente relacionado el triglicérido. El triglicérido debe ser por menos de 150. Las personas, cuando el triglicérido se eleva, comúnmente lo relacionan a mareos, pero todos estos medicamentos, todos estos elementos generalmente no provocan mayores manifestaciones. La principal expresión de ellos es última cuando ya sufren un infarto o un derrame cerebral. Hay otros 2 factores, uno es clave, muy importante, que es el colesterol LDL. El colesterol LDL se le llama malo porque el colesterol no se diluye en los líquidos, porque no es soluble en agua y la sangre lo es. Entonces se necesita un transportador. Ese transportador del colesterol se llama LDL. Entonces es el principal que lleva desde el hígado hasta la circulación el colesterol, y se agrega en unas que luego quizás vamos a hablar, que se llaman placas de grasa. Pues esa es la forma, el LDL, las placas de grasa. En cambio, el colesterol que llamamos bueno, lo que hace es sacar el colesterol de esas placas de grasa para que de esa manera no se forme esta condición de aterosclerosis, que así se llama la enfermedad, que termina formando esta placa de grasa. Entonces tenemos que hacer esa combinación donde el colesterol LDL tiene que ser por menos de 100
en esta persona, María, que es hipertensa, tiene que tenerlo por debajo de 100, y el colesterol bueno, por su condición de mujer, tiene que estar por encima de 50. Y con estos datos de que su presión no está controlada, está con 150 a 90, y su colesterol malo está en 160, y los otros factores que tenemos por acá, ¿sería necesario que ella tomara un medicamento para el colesterol? En realidad, el diagnóstico del problema que usted ya señaló, dislipidemia, ya está descrito con los resultados de los exámenes. Tiene un colesterol LDL de 160 y un colesterol total de 250. Entonces ya está por fuera de los parámetros que nosotros señalamos. Vean que la responsabilidad sobre el tratamiento del colesterol, porque estas enfermedades son asintomáticas, no solo corresponde al paciente. El paciente tiene sus temores o tiene sus dudas con respecto a usar el medicamento, pero ahí hubo un factor del sistema de salud donde no ofreció el medicamento a la persona. Y ya está descrito que no podemos dejar escapar un paciente hipertenso con un problema de colesterol en los niveles que tiene la paciente. De manera que por lo menos debió haber habido la sugerencia hacia el tratamiento del colesterol para que la persona lo tomase. Si la persona no lo toma, entonces en ese sentido volver a retomar hacer los cambios de estilo de vida, tomar un nuevo control, pero insistir en el siguiente control, que este factor de la dislipidemia hay que tratarlo. Yo sugiero que esta persona, por ser hipertensa, de entrada tiene que tomar la medicina para el colesterol. A veces nos traumamos, quizás los pacientes pensando en otra pastilla, pero a veces esta situación, o en la mayoría de los casos en complicaciones, puede ser algo que nos prolonga una expectativa de vida o nos da cierto tipo de seguridad. Excelente pregunta. La verdad es que cuando nosotros tratamos estas condiciones, no las tratamos por la situación presente, es decir, solo porque el colesterol está elevado o solo porque las cifras de presión lo están. Entonces lo tratamos viendo un panorama del paciente hacia el futuro. Estas dos entidades, presión alta y elevación del colesterol, lo que llevan es a desarrollar aterosclerosis, que es esta formación de placas de grasa en las arterias de todo el cuerpo y fundamentalmente en órganos como el corazón, cerebro, riñón, las extremidades. Y si esas placas de grasas se están formando, lo que va a haber es una obstrucción a la circulación por unos coágulos que se forman ahí, y esos se llaman infartos. Si es en el corazón, precisamente se llama infarto cardíaco. Si es a nivel de los miembros inferiores, le conocemos como gangrenas a esas obstrucciones, y si hay problemas en el cerebro, le llamamos como derrames cerebrales o ACV, como médicamente lo llamamos. Entonces las personas que vamos sumando edades por encima de los 40 años, tenemos más riesgo de tener esos eventos. Y tanto el control de la presión arterial como el control del colesterol son dos factores que, si no están controlados, aumentan los riesgos, y si están controlados con los medicamentos, ambos, tanto los antihipertensivos como los hipolipemiantes para el colesterol, son medicinas que han probado en el tiempo reducir esos riesgos. Obviamente que el riesgo no es un riesgo absoluto, pero obviamente reduce ese riesgo. Entonces, si María no hace su esfuerzo por tomar de una manera continua o diaria su medicamento para la hipertensión, no cambia su estilo de vida o no mejora, digamos, en los puntos de alimentación, ejercicio, control del estrés, y no consume su medicamento para el colesterol, ella tiene un riesgo alto de padecer un derrame cerebral, un infarto cardíaco o una obstrucción de las arterias de sus piernas. Claro, desde el mismo momento, hace 5 años que ella fue diagnosticada hipertensa, que por razones de que las personas poco consultan, lo más seguro es que ella tiene eso o el doble de ser hipertensa, porque no consultan. Entonces, en este caso, ya ese riesgo es solo alto por ser hipertensa. Si además padece del colesterol, entonces es un riesgo que no ha sido tratado y debe ser aconsejado su control. Ahora, el punto está de que nosotros nos vemos con las edades que tenemos y con los problemas que ahorita tenemos, que no nos dan mayor consecuencia. Sin embargo, esto en el tiempo
la mayor parte de las personas vamos a vivir 70 o más años y se incrementa a todas esas edades el riesgo de tener estos problemas del corazón graves como también del cerebro. Incluso si no termina en una situación vinculada con derrames cerebrales, por ejemplo, hay una enfermedad que se llama enfermedad de pequeños vasos, que son como mala circulación de los vasitos más delgaditos y pequeños del cerebro y que terminan en dando estados demenciales muy severos. Si el corazón hace morir a una persona, el cerebro le hace deteriorar su calidad de vida. No hay nada peor para una persona mayor que esté enfrentada a un estado de pérdida de memoria demencial severo por estos trastornos que da la alteración de la hipertensión y el colesterol por mala circulación en todo el cuerpo. La verdad es que la mala circulación por estas enfermedades afecta desde la cabeza hasta los pies. Entonces, para cuidar nuestro cerebro, no solamente hacer crucigramas, sino también el punto de controlar nuestros números. La verdad, cuando hablamos de los hábitos saludables, también incluye este tipo de entretenimientos. Y usted señalaba algunas cosas con respecto a la mujer y sus ocupaciones. Por ejemplo, en el término de la actividad física se ha dicho que 4 de cada 5 hombres son activos. Pueden haber cifras menores o mayores, pero generalmente se acepta que 4 de 5 hombres son activos. Pero en el caso de la mujer y sobre todo los adolescentes, 3 de cada 5. Y en el caso de las mujeres adolescentes, puede bajar eso hasta 2 de cada 5. Entonces, la mujer, por solo hecho de ser mujer y tener algunos roles en la sociedad, puede tener sus riesgos, porque el sedentarismo también, que es la falta de actividad física, también es un enemigo silencioso. Un enemigo muy grande, porque lo cierto es lo que nosotros podemos hacer por nuestra propia salud. Así es. Y es muy importante que podamos visualizar cuál de todos estos aspectos se aplica a nosotros. Y en el caso de María, ella podríamos decir que estaba descompensada de su presión arterial. Ahora vamos a incluir a los caballeros, para que no solo estemos hablando acerca de las mujeres. Y tenemos el caso de Carlos. A diferencia de María, Carlos sí tiene su presión arterial controlada. Él tiene 60 años y desde los últimos 10 años ha tenido hipertensión, pero él toma su medicación de manera regular y su presión está controlada. Hace poco su médico le dijo que el colesterol está elevado, pero él no tiene ningún síntoma y piensa que como su presión está bien, no es tan importante sus niveles de colesterol. Sin embargo, su hermano tuvo un ataque al corazón el año pasado y eso lo tiene preocupado a Carlos. El medicamento que él está tomando es amlodipino de 10 miligramos y no está tomando nada para el colesterol. Su presión arterial es de 130/80, su colesterol total es de 270, su colesterol LDL o malo es de 180, su colesterol HDL o colesterol bueno es de 45 y sus triglicéridos son de 160. Las preguntas que tenemos sobre esto específicamente, doctor, es que aunque su presión está bien controlada, ¿es importante que Carlos comience a tratar su colesterol elevado? Obviamente que sí. A diferencia del caso anterior, donde la persona no fue inducida a ser tratada, entonces acá hay como una indicación de tratamiento ya recomendada. Y él tiene a su favor de que es hipertenso, pero está controlado. Pero el mero hecho de ser hipertenso controlado no le cubre sus riesgos con solamente este factor, sino que además tiene que tratarse el colesterol. Por otro lado, él tiene otros 2 factores que no están allí considerados. Es el hecho de ser un adulto, hombre, añoso, 60 años, a diferencia de la mujer, vea que estaba todavía en la etapa donde estaba probablemente perimenopáusica o en la menopausia en sí, 50 años. Él ya tiene 60. Entonces él tiene por edad más riesgo y por ser hombre todavía más, porque el hombre tiene mucho más impacto sobre infartos que la misma mujer, que se cambia ya cuando la menopausia entra. Entonces, y él además tiene un hermano que adoleció de problemas de infarto. Entonces tiene el aspecto personal, hipertenso controlado, ¿verdad?, más colesterol elevado,
edad añosa, ser hombre, y el aspecto familiar que tiene a su hermano que sufrió infarto. Él tiene que tratar todos esos factores de riesgo y cuanto más factores de riesgo involucremos para su control, menos riesgo tiene de tener daño cardíaco y cerebral. ¿Y él tiene alguna posibilidad de poder tratar su riesgo solo con cambios de estilo de vida o es obligatorio que a su medicamento para la hipertensión agregue un medicamento para el control del colesterol? Lo que siempre digo sobre los estilos de vida son la base. Sea que nosotros indiquemos tratamientos farmacológicos, que son las pastillas, o no los indiquemos. Digamos que esta es una gran tarea a nivel médico y el mismo paciente para que de esta manera quede instaurado por siempre y para siempre el estilo de vida como parte del tratamiento. Si nosotros con esos estilos de vida logramos modificar algunos esquemas, ya sea en dislipidemia o hipertensión, pues bien llegado. Eso se logra sobre todo cuando tenemos una pérdida efectiva de peso. Y usted lo sabe que una pérdida efectiva de peso es por encima del 10% y sobre todo si sostiene más del 20% al cabo de un año. Si esa situación se da, puede tener un aspecto de prevención de diabetes y de hipertensión, sobre todo aquellos que tienen una alteración que se llama síndrome metabólico, que usted bien sabe que tienen una elevación discreta de la presión arterial, una elevación discreta de la glucosa y de triglicéridos o disminución de HDL, y estas personas cuando controlan su peso y hacen reducir el 10% o más y más efectivamente del 20%, pueden hacer que una glucosa de 105 se convierta en menos de 90, que una presión de 130/85, que se llaman prehipertensos, se convierta en menos de 120/80. Con los estados ya propiamente de hipertensión o de diabetes, pues hay un criterio al menos de que si hay un estilo de vida y un control adecuado del mismo, puede hasta un tercio de los pacientes lograr una regresión. Entonces puede haber un estado de que la persona tenga un estado de normal control de la glucosa, normal control de la presión. Solo que en ese caso nunca se dejan de ser hipertensos, porque a la vuelta de unos 6 o 8 años puede volver la hipertensión por varios motivos. Uno es que recupere el peso o parte del peso, y la otra cosa es que estas enfermedades pueden ser progresivas. Pero ya 6 o 8 años que una persona se mantenga en un estado previo, eso es muy bueno. Ahora, los medicamentos han mostrado beneficios importantes. Por tanto, si los vamos a consignar como parte del esquema terapéutico, los vamos a utilizar. Tanto los antihipertensivos, que ya él tiene amlodipina y el caso anterior tenía losartán, pero a diferencia de uno y otro, vea cómo este hombre lo usaba regularmente y tenía cifras controladas, mientras la otra persona lo usaba irregularmente y tenía sus cifras no controladas. Y luego aquí hubo una forma activa del personal de salud induciendo la terapia. Y obviamente el paciente ya se lo está considerando tomar el tratamiento. Igual pasa como por ejemplo con el hábito de fumar. Tenemos que ser activos promoviendo el cese del tabaco, como también la disminución en el consumo del alcohol, para que de esta manera todos estos hábitos saludables entren en el tratamiento integral del paciente con enfermedades crónicas. Doctor, ¿y por qué la estadística es tan dura con los hombres? Probablemente en esta situación el hombre tiene algunos aspectos genéticos que los tenemos, pero también hay algunos aspectos de la vida social del hombre. Culturalmente el hombre es más aventurero y se le da también el mote de ser más fuerte. La mujer tiene en su condición biológica, como también en su condición social, ser un poco más proteccionista, tanto de sí misma como de sus hijos y de su familia y de una casa. En cambio el hombre generalmente anda afuera, hace comidas indebidas, hace cosas, fuma y toma de forma, incluso hasta sus prácticas deportivas. Por ejemplo, hay muchos deportes que son como traumatizantes para nuestro cuerpo y sin embargo los realizamos,
como también hay en unas prácticas incluso que fumado, ya dijimos, pero también con el afán de verse corpulentos a veces o hacen ejercicio indebidos, ¿verdad? O consumen cosas indebidas, que eso es lo más probable. Y muchas de esas pueden incluso, aún sin ser hipertensos y sin ser diabéticos o tener problemas de colesterol, afectar la salud del hombre e incluso provocarle infarto. En realidad, la vida del hombre es un poco más temeraria y hay como un poco más de riesgo por eso. La genética obviamente nos apunta a que si esos estilos de vida no se controlan, entonces podemos ser más fácilmente hipertensos con elevación de colesterol o diabético. Sin embargo, hay un cambio cultural. La mujer ya no queda estrictamente en la casa, trabaja y hay como una situación donde tanto la mujer como el hombre no solo buscan trabajar fuera de casa, sino que además tienen estilos de vida similares. Entonces es bien usual compartir en una pupusería que codo a codo una mujer pupusa al hombre, pupusa a la mujer, y bebidas alcohólicas, un trago el hombre, un trago la mujer, y son como hasta afinidades que toman. Entonces obviamente que la mujer anime al hombre a tomar no es bueno, ni que el hombre anime a la mujer a tomar. Un cigarro el hombre, un cigarro la mujer, incluso una droga más fuerte que marihuana o lo que sea, también se animan a hacer. Entonces, solamente para tener estímulos diferentes y como aliviar el estrés o cualquier otra situación, que también el estrés es un enemigo silencioso, pero no se alivia dañándose a través de malos hábitos. Así es que hay unas poblaciones que se llaman las zonas azules, que son poblaciones que ya están distribuidas en varias partes del mundo, donde la mujer, por ejemplo, es mayoría que pasa de 100 años, mientras que el hombre alcanzamos los 90 y llegamos muy pocos encima de esa edad. Y si hay una población mayor de 90 o 100, mayoritariamente son mujeres. Interesante. Muy interesante esa situación, doctor. Ya usted nos explicó acerca del problema de tener colesterol alto, colesterol malo o LDL alto, pero ¿podría explicarnos nuevamente cuáles son los riesgos para el corazón de Carlos de tener hipertensión, aunque controlada, y el colesterol, cómo eso va a contribuir a la formación de depósitos de grasa en sus arterias? Claro, hay un estudio que se llama InterHeart, estudió 15,000 personas en varios países, 54 países del mundo, y comparó como con 14,800 personas que no habían sufrido un infarto. Allí descubrió 9 factores que estaban involucrados en un primer infarto. Y 1 de cada 2 personas que sufrieron un primer infarto tenían colesterol elevado. Después el segundo factor, pero eran 1 de cada 3 personas que tenían este factor, era el tabaco, que coexistía con un primer infarto. Obviamente que estos factores se van como combinando, no es que están separados. Y luego el otro factor que luego siguió es el estrés, el que llamaba aquí, que también es un enemigo silencioso y que mata. Entonces ese no solo es el estrés propiamente de situaciones laborales, sino que aquellas situaciones que pasan en familias, divorcios, hijos metidos en drogas o alcoholismo, situaciones de tarjetas de crédito impagables, situaciones que agobian a la persona y que al agobiarle hay un estrés persistente y eso puede ser causa de una situación que puede llevar a un infarto. Incluso este factor apareció antes que diabetes e hipertensión, que para los diabéticos era 1 de cada 10 en ese estudio y para los hipertensos 1 de cada 5. En realidad, todos estos factores deben de ser atendidos. No es que ahora aparece el estrés y solo los vamos a dedicar solo a eso. Lo que hay que hacer es sumar esos 9 factores que incluyen también el peso, el aumento en cintura sobre todo, reducción en el consumo de verduras y frutas, y usted lo sabe muy bien, y de fibras,
y entonces todos, el alcoholismo mismo, reducir el consumo de alcohol, todo eso son los 9 factores que si nosotros los atendemos, según este estudio, se puede reducir hasta el 90% de los chances de infarto. Como también por estas mismas situaciones, sin que esto sea derivado del estudio, se puede también prevenir el desarrollo de diabetes o de hipertensión por la atención de estos mismos factores, sobre todo los que relacionan a los estilos de vida. Entonces, doctor, si Carlos, aunque no lo menciona acá, si Carlos, aparte de los datos que tenemos, tiene su colesterol alto, ya es un paciente con hipertensión controlado, tiene deudas con su tarjeta de crédito, tiene obesidad, fuma y toma, tenemos una tormenta casi perfecta. Así es. Y bueno, y ojalá que la tormenta perfecta la ideemos como aquella tormenta que llega al pasto, da la cantidad justa de agua, no se inunda el pasto, no se inunda la siembra y da frutos vigorosos y buenos. Esos son los estilos de vida saludables. Esa debería ser la tormenta perfecta que nosotros busquemos. No esta tormenta defectuosa que somos hipertensos, somos dislipidémicos no controlados, fumadores, alcohólicos, sedentarios, una dieta malsana. Entonces esa es una tormenta que de perfecta tiene poco, porque es una tormenta destructiva. Creo que a las cosas se le tienen que llamar por su nombre, y la tormenta la lluvia es una bendición, y yo lo que quisiera es que la gente tuviera bendiciones, pero de las buenas. O sea, que ella se viera realmente fortalecido en su salud y no esperar enfermar. Y si enferma, obviamente podemos enfermar, tener capacidades, se llaman activos para la salud, inversiones previas para que nosotros podamos dar no solo una buena cosecha, sino que también una buena respuesta para cuando ocurran cosas. Y eso es lo que toca, ¿verdad? Porque si no, van a aparecer las enfermedades, nosotros no vamos a tener activos para poder controlarlas, y entonces ellas van a tener el terreno allanado para hacernos cualquier cosa en nuestra salud. Muchísimas gracias, doctor, por todas sus recomendaciones. Nos identificamos muchos Carlos, muchas Marías con estos síntomas que hemos platicado, y pues usted nos daba algunas estadísticas, vamos a dejarles unas más. Se sabe que de cada 10 personas que padecen hipertensión y problemas de colesterol y grasas en sangre elevados, de esas 10 personas solo 5 lo saben y las otras 5 no lo saben. Entonces tenemos riesgos para la salud si nosotros no chequeamos nuestros números. Así que es importante que controlemos y chequeemos nuestros números.